Invitamos a la ingeniera Patricia Carrión Zambrano, ingeniera en Recursos Naturales y Ambientales por la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, magíster en el Cambio Climático por la Universidad Internacional Iberoamericana de México y magíster en Gestión Ambiental por la Universidad Internacional Iberoamericana de Puerto Rico. Muchas gracias por la presentación. Es para mí un honor estar aquí con ustedes. Bueno, yo creo que, como bien mencionaba el director de Ambiente, también quiero agradecer al Ministerio de Ambiente por la invitación. Hoy, más que hablar de ambiente, más que hablar de esta problemática global que lo es el cambio climático, estamos aquí para hacer conciencia colectiva, porque al igual que ustedes, yo también soy joven, soy una joven mantense, manabita, que ama su tierra, que desea cambiar el mundo con pequeñas acciones, y yo creo que este tipo de espacios nos permiten a todos conocer problemáticas evidentes en nuestras ciudades y de qué manera podemos nosotros ayudar con un granito de arena o con pequeñas acciones para que se puedan mitigar este tipo de problemáticas. Bueno, yo quisiera empezar mostrándoles a ustedes un tema que no hace mucho desarrollé, que es la gestión sostenible del arbolado en áreas verdes urbanas representativas, catalogadas como recreativas en la ciudad de Manta, para de esta manera buscar estrategias de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Siguiente. Quiero que vean esta imagen. Hoy en día la sostenibilidad urbana en las urbes ha sido un gran reto para las municipalidades, para las autoridades, incluso para nosotros mismos, ¿no? Pero sin embargo, todo comienza por reconocer nuestra realidad local. Todo comienza por reconocer eso para poder transformarlo. ¿Y qué está pasando en nuestras ciudades costeras? ¿Qué está pasando en Manta? Investigaciones nos han dicho de que en Manta se están presentando diversos problemas, como la degradación del arbolado urbano, la deforestación de varias áreas verdes, también debido a la expansión de la ciudad. Y también hay un problema de la plantación de especies no nativas, es decir, se están plantando especies introducidas. Otro problema que se está presentando en la ciudad de Manta son los mantenimientos que suelen ser muy escasos por temporadas de sequías. Vivimos en una ciudad costera, una ciudad que relativamente la mayor parte del tiempo está seca. Y otro problema es que, como bien explicaba, la ciudad se está expandiendo, está en vías de desarrollo, lo que es muy bueno, pero se están perdiendo servicios ecosistémicos que son muy importantes en la ciudad. Hay especies, por ejemplo, nativas como el algarrobo, que se están perdiendo por especies introducidas. Siguiente. ¿Qué podemos hacer nosotros para lograrlos? Pues podemos implementar un modelo de gestión sostenible del arbolado. En sí, nuestra investigación se basó en eso, en alinearse a esta gestión sostenible para buscar soluciones estratégicas con temas claves ante el problema existente en la ciudad. Como objetivo general, propuse el desarrollo de una propuesta sostenible del arbolado en áreas verdes representativas de Manta. Esta propuesta nos va a ayudar a contemplar estrategias específicas de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Y como objetivos específicos está evaluar el estado de la estimación de CO2 capturado a través del arbolado urbano en las áreas verdes representativas de Manta. Otro objetivo específico es diseñar un modelo guía para de esta manera integrarlo a las condiciones de estas áreas y proponer estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, basadas en educación ambiental, en sensibilización a la comunidad y también tomando en cuenta un poco las normativas ambientales vigentes, ya sean locales o nacionales. Como área de estudio,
Utilizamos 5 áreas de estudio para la investigación. Entre ellas está el Parque Centenario, o más conocido como el Megaparque de Manta, el Parque Don Bosco, el Parque Algarrobo, Parque Altagracia y Parque de la Mar. Cabe mencionar que cada una de estas áreas de estudio están en distintas zonificaciones de la ciudad. Entonces, como es el caso, como pueden darse cuenta en la imagen, el caso del Parque Centenario y el caso del Parque de la Madre, estos parques se encuentran en una zona céntrica de la ciudad, una zona turística, una zona donde se encuentran grandes comercios de la ciudad, donde se mueve la economía local. Entonces son parques que por lo general siempre se puede encontrar mayor cantidad de especies, en este caso de aves, y también mayor cantidad de transcurrencia de personas, por lo que es una zona turística. Pero en el caso de otros parques, como es el Parque Don Bosco, el Parque Algarrobo o el Parque Altagracia, son parques que se encuentran en zonas residentes. Pero sin embargo, estos parques también aportan beneficios para la comunidad y para los residentes, como hacer actividades que ellos puedan visitarlos. Ese es el Parque Altagracia de Manta. El siguiente. Y bueno, entre las técnicas de recolección de datos o la metodología que utilicé para realizar este estudio, la dividí en 3 fases. La fase 1 fue la identificación de especies a través del levantamiento de información bibliográfica. Es muy importante al momento de nosotros realizar una investigación in situ, reconocer qué tipo de especies tenemos en nuestros territorios y si ese tipo de especies están adaptadas a las condiciones que están en nuestro territorio como tal. Entonces, en la primera fase se hizo el levantamiento de información geográfica, conocer cuáles son el tipo de especies, qué tipo de condiciones fitosanitarias ellos presentan, cuál es la resistencia de las especies en sí. Y en la segunda fase fue el levantamiento de información in situ, que se realizó a través de un inventario forestal. ¿Pueden darle clic, por favor? Como se pueden dar cuenta en la pantalla, aquí tengo una matriz que se utilizó como guía para realizar el inventario forestal, ¿no? Entonces aquí nosotros detallábamos la especie con su nombre científico, con su nombre común, también diversas aristas, como a qué ecosistema pertenece, si es introducido, si la especie es nativa, también diversas aristas como la circunferencia, el diámetro de la altura del pecho y observaciones que podríamos encontrar en campo, ¿no? En lo que respecta a la fase 2, me basé en 3 metodologías que para mí fueron base para la estimación del CO2. Estas metodologías nos hablan de, por ejemplo, Alde y otros autores en el 2006 mencionan que el carbono almacenado en el arbolado se lo determina a partir de la fracción de la biomasa de los individuos, que sería un número estándar 0.49. Y se aplicó la siguiente fórmula, es decir, el carbono es igual a biomasa forestal por fracción del carbono, que en este caso sería 0.49. Y por otro lado, para calcular el valor de biomasa forestal, la fórmula nos dice que se debe utilizar el volumen, que ya fue calculado en el inventario forestal. También se debe utilizar la densidad de la madera y los factores de expansión de biomasa aérea y de biomasa subterránea. Esto depende de la especie, al igual que los resultados de la densidad también dependen de la especie porque suele variar. Y como por último, para calcular el CO2 almacenado total en los árboles, se utilizó la fórmula que es CO2, que es la cantidad de dióxido de carbono calculado en toneladas, que es igual al carbono ya estimado, por 3.67, que vendría siendo una fracción o un número fraccionario para convertir el carbono a toneladas de CO2. En lo que respecta a la fase 3, que es muy importante, y ojo con eso, es muy importante también conocer la percepción de la ciudadanía, porque como sabemos, la ciudadanía a veces desconoce de temas como es el cambio climático. Entonces nosotros quisimos realizar encuestas para conocer las percepciones de la ciudadanía, qué tan ellos están empapados del tema del cambio climático, de arbolado urbano, si están conformes con la cantidad de árboles que se encuentran en estas áreas verdes seleccionadas,
entre otros. Los resultados. Bueno, los resultados también los dividí en tres. Está la distribución y composición del arbolado urbano, que podemos obtener 218 individuos distribuidos en estas 5 áreas. Y entre los individuos más abundantes entre estas 5 áreas estuvo la especie Azalidacta indica, o más conocida como NIC, con 64 individuos. Y la especie Adoniria mirili, o más conocida como palma africana, con 50 individuos. Lo más curioso es que estas dos especies son especies introducidas, no nativas. Cabe también mencionar que entre los 218 individuos encontrados a través del inventario forestal, se puede decir que el parque que más presentó mayor cantidad de especies fue el Parque de la Madre, con 80 individuos. Seguido de esto, el Megaparque, con 72 individuos. Seguido de esto, los otros parques sí presentaron menor cantidad. El parque que presentó menor cantidad de especies fue el Parque Don Bosco, encontrado en una área residencial de Manta, con 15 individuos. Entre los resultados de captura de carbono y mitigación del cambio climático, ya mencioné de que tuvimos una baja cantidad de cobertura vegetal en la ciudad como tal, en estas 5 áreas estudiadas. Pero sin embargo, se encontró una alta capacidad de secuestro de carbono en especies como la acacia de Abalta, más conocida como acacia, en el Parque Don Bosco, que es un parque que presentó menor cobertura vegetal, y en la especie Bucida bucera, más conocida como olivo negro, en el Parque Altagracia. Entonces, eso quiere decir de que a pesar de presentar menor cobertura vegetal en estas áreas, hay especies que sí están reaccionando bien o pueden ser óptimas a pesar de ser introducidas a estas condiciones climáticas. El total de carbono almacenado en estas 5 áreas fue de 781 toneladas y 2.864 toneladas de CO2 capturado totalmente. En lo que respecta a la percepción de la ciudadanía, encuestamos a 200 ciudadanos por encuestas online. Y las consideraciones de ellos fue que un 45% consideró insuficiente la cantidad de árboles en la ciudad o en estas áreas verdes. Un 18% consideró que estaba informado en temas de cambio climático. Un 80%, y esto se puede presentar como una oportunidad, reconoció que el arbolado mitiga los efectos del cambio climático. A pesar de que ellos no conozcan sobre qué en sí es esta problemática, ellos sí tienen conciencia de que los árboles pueden mitigar este tipo de efectos. Y un 41%, que también se puede presentar como una oportunidad, aceptó involucrarse a programas de voluntariado. Y bueno, esto nos lleva a una propuesta de solución. Siempre en un problema hay que buscarle la solución, así sea como yo explicaba al inicio, por más grande que sea o más pequeño, siempre tenemos que ir paso a paso. Entonces, entre la propuesta de solución que yo traje, es una propuesta guía de un modelo de gestión ambiental integrada basado en 3 componentes, que es en ecosistemas urbanos, en ciudadanía o políticas públicas, porque es muy importante tomar en cuenta, y un énfasis en educación ambiental y participación comunitaria, como lo son este tipo de espacios. También estos componentes están divididos en el componente ecológico, el componente social, que es muy importante, es decir, la participación ciudadana, el componente institucional, tomando en cuenta las normativas locales, el componente técnico y el componente de mitigación y adaptación al cambio climático. En lo que respecta al componente ecológico, es decir, la reforestación estratégica y diversificación, lo dividimos en 3. Es importante tomar en cuenta, en base a nuestros resultados, la reforestación en los parques donde se encontró menor cobertura vegetal. Y es importante reforestar con especies nativas como tal. Entonces, entre esos parques que pueden ser reforestados está el Parque Don Bosco, el Parque Algarrobo y el Parque Altagracia. Otro punto a considerar en este componente es la sustitución progresiva, es decir, sustituir estas especies introducidas por especies nativas, pero ojo con eso. Antes de sustituir estas especies hay que realizar un monitoreo previo para ver en qué condiciones están este tipo de especies,
para ver si estas especies se les puede realizar una poda ya sea drástica o una poda en equilibrio. Siempre hay que tomar muy en cuenta eso al momento de realizar ese tipo de actividades. ¿Qué otro tipo? Sí. Y otro componente, otro paréntesis para este tipo de componente ecológico está el establecimiento de zonas de amortiguamiento a través de vegetación de soporte. Esta vegetación de soporte permite a que los suelos tengan mejores condiciones, a que no presenten erosiones, entre otros. El componente social, que también me gusta mucho mencionar este componente porque para mí es uno de los más importantes, ya que sin el apoyo de la ciudadanía no podemos lograr pequeños proyectos pilotos como este. Entonces la participación comunitaria y educación ambiental es muy importante. Y va de la mano también con los CAS y con la academia, ¿no? Se proponen talleres de educación ambiental para distintos tipos de público. Yo diría empezar desde los más pequeños hasta los más grandes. También jornadas de voluntariado con este tipo de público para que ellos también conozcan un poco de qué especies tenemos en nuestras ciudades. A través del uso de señalética con código QR. Sabemos que vivimos en una era globalizada, entonces todo el mundo anda con su teléfono, todo el mundo quiere escanear un código QR, todo el mundo, por poco dormimos con nuestro teléfono, ¿no? Entonces, podemos también implementar este tipo de señaléticas que ya también se han ido implementando en diversos parques del país, donde podemos conocer qué tipo de especie tenemos en el parque, su nombre científico, si es introducida, si es nativa, la importancia ecológica que da esta especie, y a través de un código QR escanearlo para que nos lleve a una página web donde podamos conocer las especies inventariadas en estos parques como tal. El componente institucional, gobernanza y políticas públicas. Siempre es importante que cada proyecto, piloto o cada guía que se vaya a realizar vaya de la mano con las normativas vigentes, ya sean normativas locales, como las gobernanzas locales, o las normativas nacionales. Es importante reconocer de que en Manta ya existe una normativa sobre gestión del arbolado urbano, pero no está enfocada en la sostenibilidad, que es lo que estamos ahorita empapando, más el tema de sostenibilidad en las ciudades como tal. Entonces es importante que se realice una actualización de estas normativas para que ellos puedan ver qué es lo que hace falta y cómo se puede encajar a la realidad territorial. El seguimiento institucional viene de la mano con la actualización de las ordenanzas, porque también es importante ver si el personal del municipio o del municipio de Manta o de cualquier municipio territorial está empapado en estos temas, tiene conocimiento sobre estos temas, sobre la gestión adecuada del arbolado, porque a veces pasa de que las autoridades o el personal que se encarga de la gestión del arbolado quizás desconoce este tipo de temas, entonces es muy importante darle un seguimiento para ver si ellos están empapados de aquello. Aparte que este tipo de temas se están actualizando diariamente. La creación de un comité técnico ciudadano de arbolado urbano es importante porque se toma en cuenta a la academia, a mujeres, a los jóvenes, para que ellos también propongan proyectos, también hacerlos partícipes en este tipo de proyectos que también se pueden realizar, para que de esta manera ellos se vayan comprometiendo un poco más por sus territorios y por el ambiente. La capacitación institucional, bueno, ya eso lo mencioné, que es importante también realizarla. En lo que respecta al componente técnico, que sería un plan de manejo y monitoreo, va más allá de las herramientas que se van a utilizar para tomar en cuenta estos componentes antes mencionados. Se menciona la creación de un sistema de información geográfica. ¿Por qué? Porque al momento de realizar monitoreos es importante que el personal sepa dónde se va a dirigir y dónde están este tipo de especies como tal. También está la elaboración del plan de manejo del arbolado para que sepan de buenas prácticas ambientales al momento de desarrollar la gestión. Siguiente. El componente de mitigación y adaptación al cambio climático, que va ligado a mi tema, ¿no? En este componente nos basamos en la identificación y priorización de las especies
que tienen rendimiento al CO2. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través, como realizamos nosotros, a través de inventarios forestales o también buscando guías o buscando investigaciones realizadas en otros lugares para ver de qué manera les ha ido funcionando a ellos. Y claramente este inventario forestal, actualizándolo año a año para ver cómo están las condiciones de este tipo de especies. La medición anual del secuestro de carbono va ligado con el inventario forestal, midiéndolo año a año para ver cómo están las especies. Y las prácticas de conservación de suelos y humedad, que también se pueden implementar en este componente. Bueno, yo aquí les traje una pequeña línea de tiempo que se puede implementar y está puesta a cambios debido a las realidades de diferentes territorios. Y también cabe mencionar que esta propuesta es una propuesta guía, que se puede implementar y se puede cambiar. Entonces, esta línea de tiempo tiene 7 fases, que va desde el diagnóstico ambiental inicial hasta la fase de evaluación anualmente que se va realizando, con un periodo de 1 a 6 meses. Y los actores claves. También es muy importante tomarlos en cuenta, ya de que de esta manera se puede comprobar la viabilidad de los proyectos, ¿no? Entonces, entre los actores claves, las autoridades tenemos el GAC Manta, en este caso por mi proyecto, pero puede ser otro municipio, el GAC provincial y el Ministerio de Ambiente y Agua. Sabemos que el GAC Manta o cualquier municipio son los que se encargan de la gestión de las áreas verdes, pero sin embargo, el GAC provincial, el gobierno provincial y el Ministerio de Ambiente son los que se encargan de la implementación de las normativas o en este caso de pequeñas sanciones en caso de que no se estén realizando correctamente los monitoreos o las actividades realizadas en estos territorios. El apoyo de la academia es muy importante porque a través de ustedes jóvenes podemos encontrar líneas bases para poder desarrollar nuevas investigaciones. También ustedes pueden servir de pasantes y de esta manera ir replicando esta información a los demás ciudadanos. Las ONGs ambientales con la comunidad local van ligadas de la mano, ya que las ONGs permiten ese material y ese activismo ambiental a las comunidades. O sea, ese enfoque, esa garabía para que ellos, o esa motivación para que ellos se unan a este tipo de proyectos. Las comunidades locales, a través de este tipo de espacios o a través de voluntariados, forman un rol muy importante en este tipo de proyectos. Y como por último, las empresas privadas. El sector privado, al igual que el sector público, nos pueden ayudar, más que todo el sector privado, en el financiamiento de proyectos pilotos. Y bueno, para finalizar, yo les traigo una frase. Hoy, más que hablar de árboles, estamos hablando de vida. Estamos hablando de una ciudad que crece y que se adapta a nuevos desafíos. Manta, al igual que varias ciudades de nuestro país o del mundo, es una ciudad que merece espacios que tengan calidad y que le permitan a los ciudadanos adaptarse a estas condiciones, pero también a comprometerse a mitigar este tipo de problemáticas que, como mencionábamos, es una problemática global que quizás no la podemos mitigar rápido, pero sí paso a paso con este tipo de proyectos o este tipo de intervenciones. Muchas gracias.